La sala del puente de comando del portaaviones USS Valiant vibraba con la tensión de una operación de alta visibilidad. Las pantallas de radar iluminaban los rostros concentrados de la tripulación, pero había un silencio antinatural, el tipo de silencio que precede a la tormenta. En el centro de ese puente, el capitán Marcus Vance, con sus insignias de O6 brillando bajo las luces fluorescentes, tenía el rostro transformado en una máscara de furia contenida. Sus ojos, normalmente calculadores y fríos, ahora ardían con una indignación que parecía alimentarse de su propio ego herido. Frente a él, con la cabeza ligeramente inclinada, pero sin perder la dignidad en su postura, estaba el jefe Maverick. Un hombre curtido por años de servicio naval, con canas en las sienes y manos marcadas por incontables operaciones en cubierta. Su uniforme, aunque impecable, tenía ese desgaste casi invisible que solo viene de quien realmente trabaja, de quien ha sentido el viento salado y el rugido de los motores de jet a centímetros de su vida. La voz del capitán Vance cortó el aire como un cuchillo. ¿Cómo se atreve, jefe? ¿Cómo se atreve a cuestionar mi protocolo de seguridad en mi puente de comando? Cada palabra era escupida con veneno, calculada para humillar. La tripulación, normalmente acostumbrada a la frialdad profesional de su comandante, ahora observaba con incomodidad creciente. Algunos desviaban la mirada, otros fingían revisar sus estaciones de trabajo, pero todos escuchaban cada sílaba de aquella ejecución pública. El jefe Maverick permaneció en silencio. No era un silencio de derrota, sino de algo mucho más profundo. La paciencia de quien ha visto demasiado, de quien sabe que algunas batallas no se ganan con palabras. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de los del capitán. Había algo en esa mirada que perturbaba a Vance, más que cualquier argumento podría haberlo hecho. Usted no es más que un asistente de logística de cubierta, continuó Vance. Su voz subiendo de volumen deliberadamente para que cada miembro de la tripulación pudiera escuchar bien. Su trabajo es mover aviones de un punto A a un punto B, nada más. Las decisiones tácticas, las operaciones críticas, los protocolos de emergencia, eso es mi dominio. ¿Entiende? Mi dominio absoluto. El capitán dio 2 pasos hacia el jefe Maverick, invadiendo su espacio personal de una manera que todos reconocieron como una clara demostración de poder. He detectado una violación menor de protocolo en su supervisión del Convés. Una violación menor, pero en este buque, bajo mi comando, no existen violaciones menores. Existen solo 2 tipos de oficiales: los que siguen mis órdenes al pie de la letra y los que son expulsados de mi puente. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre toda la sala. Luego, con un gesto de desdén, señaló hacia la puerta de salida. Jefe Maverick está expulsado del puente de comando. Efectivo inmediatamente. Regrese a la cubierta y limítese a sus funciones básicas. No quiero verlo cerca de mis operaciones de comando hasta que yo decida que ha aprendido el significado de la disciplina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios oficiales jóvenes intercambiaron miradas de shock. El teniente Rodríguez, un joven oficial de comunicaciones, tuvo que contener visiblemente su reacción. Todos sabían que el jefe Maverick era respetado en la cubierta, que los pilotos confiaban en él más que en cualquier otro oficial de control aéreo. Pero nadie se atrevió a hablar. El capitán Vance tenía razón en una cosa. En ese buque su palabra era ley absoluta. El jefe Maverick asintió una sola vez. No era un asentimiento de sumisión, sino de acknowledgement, como si estuviera registrando mentalmente cada detalle de ese momento. Sin una palabra, sin un gesto de ira o resentimiento, se giró con precisión militar y caminó hacia la puerta. Sus botas resonaban en el piso de metal con un ritmo constante, inquebrantable. Cuando la puerta del puente se cerró detrás de él, el capitán Vance sonrió con satisfacción, convencido de que había reforzado su autoridad de la manera más efectiva posible. Pero para entender la fuerza verdadera que el jefe Maverick necesitó tener en ese momento,
Para comprender por qué ese silencio era más poderoso que cualquier grito de protesta, necesitamos volver al punto en que todo comenzó. Necesitamos entender quién era realmente ese hombre al que acababan de expulsar del lugar donde las decisiones de vida o muerte se toman en segundos. Pero antes de sumergirnos en esta historia, si tú, al igual que nosotros, crees que el mayor heroísmo está en la humildad, en la capacidad de soportar la injusticia sin perder la dignidad, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Deja en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor auténtico. Porque hay héroes que nunca gritan su propia grandeza, y esas son las historias que merecen ser contadas. 24 horas antes de esa humillación pública, el jefe Maverick había comenzado su día, como siempre lo hacía, a las 04:30 de la madrugada en la cubierta del USS Valiant, observando el horizonte donde el océano Pacífico se fundía con el cielo oscuro. Había algo en esas horas antes del amanecer que le traía una paz que ningún otro momento del día podía ofrecer. El rugido constante del mar, el olor a sal y combustible de aviación, el frío metálico de las barandillas bajo sus manos. Todo eso era su hogar desde hacía más de 20 años. Su rutina era simple y casi invisible para el resto de la tripulación. Revisaba personalmente cada pulgada de la cubierta de vuelo, no con una lista de verificación en la mano como lo hacían los oficiales más jóvenes, sino con algo mucho más profundo: intuición, forjada en 1000 amaneceres como ese, en cientos de misiones donde un tornillo suelto o una mancha de aceite podían significar la diferencia entre un aterrizaje seguro y una catástrofe. Sus compañeros de cubierta lo saludaban con respeto genuino. No era el tipo de respeto que se ordena o se exige, sino el que se gana con acciones consistentes y una competencia incuestionable. El cabo Jenkins, un joven técnico de apenas 22 años, siempre buscaba trabajar en el turno de Maverick. El jefe no solo sabe qué hacer, le había dicho una vez a otro marinero, sabe por qué lo hace. Y cuando las cosas se ponen feas, él es la única razón por la que algunos pilotos vuelven vivos. Pero para el capitán Marcus Vance, nada de eso importaba. Desde que asumió el comando del USS Valiant 6 meses atrás, había dejado claro que su filosofía era simple: protocolo por encima de experiencia, rango por encima de mérito y autoridad por encima de todo lo demás. Era un brillante estratega naval, eso nadie podía negarlo. Había graduado con honores de la Academia Naval, tenía un historial impecable en operaciones de comando, y sus superiores en el Pentágono lo veían como un futuro almirante. Pero había algo en él que generaba incomodidad en los veteranos como Maverick, una rigidez que confundía el control con el liderazgo y el miedo con el respeto. El incidente que desencadenaría todo comenzó de manera casi insignificante. Durante una operación de reabastecimiento aéreo rutinaria, uno de los FA-18 Super Hornets tuvo un problema menor con su tren de aterrizaje. El piloto, el teniente commander Sarah Chen, una aviadora con más de 200 misiones de combate, reportó el problema y solicitó permiso para un aterrizaje de emergencia controlado. Era una situación que Maverick había manejado docenas de veces. Protocolo estándar, nada que justificara alarma. Pero en el puente de comando, el capitán Vance vio una oportunidad. Ordenó un cambio en el protocolo de aterrizaje estándar, implementando un procedimiento más nuevo que él mismo había desarrollado en simulaciones. Era un procedimiento técnicamente superior en papel, más eficiente en términos de tiempo y uso de cubierta. El problema era que nunca había sido probado en condiciones reales de emergencia. Y más importante aún, el jefe Maverick y su equipo de cubierta no habían sido entrenados en él. Cuando la orden llegó a través de los canales de comunicación, Maverick la leyó 2 veces. No era incorrecta técnicamente, pero había algo que lo inquietaba.
El protocolo del capitán Vance requería que el FA-18 se aproximara desde un ángulo diferente, con una velocidad ligeramente más alta, y que el equipo de arresto en cubierta fuera configurado con una tensión específica que no era la estándar para ese tipo de emergencia. En condiciones perfectas podría funcionar, pero las condiciones nunca eran perfectas en un portaaviones. Maverick tomó una decisión que definiría las siguientes 24 horas de su vida. Activó su comunicación directa con el puente y, con el respeto y la formalidad que sus años de servicio le habían enseñado, expresó su preocupación. «Puente, aquí jefe Maverick en cubierta. He recibido el nuevo protocolo para el aterrizaje de emergencia. Con todo respeto, señor, este procedimiento no ha sido ensayado con mi equipo en condiciones reales. Solicito permiso para usar el protocolo estándar que garantiza un margen de seguridad mayor para la teniente Commander Chen». La respuesta fue inmediata y gélida. «Jefe Maverick, su trabajo no es cuestionar mis procedimientos. Su trabajo es ejecutarlos. Está cuestionando mi competencia». Maverick respiró profundo. «No, señor. Estoy expresando una preocupación basada en la experiencia operacional. Su experiencia operacional está desactualizada, jefe. Los nuevos protocolos existen por una razón. Ejecute la orden o será reemplazado». Y allí estaba. La línea había sido trazada. Maverick podría haber insistido. Podría haber subido la cadena de comando, pero eso habría tomado tiempo que la teniente Commander Chen no tenía. Además, sabía que el capitán Vance tenía razón en algo. Técnicamente, Maverick debía obedecer. Así que hizo lo que los verdaderos profesionales hacen en situaciones imposibles. Adaptó, con movimientos precisos y órdenes claras. Maverick y su equipo configuraron la cubierta exactamente como el capitán Vance había ordenado. Pero, y aquí estaba su genio silencioso, también preparó discretamente un plan B. Posicionó a sus hombres más experimentados en lugares estratégicos, con instrucciones no verbales que solo años de trabajo conjunto podían permitir. Ajustó milimétricamente la tensión de los cables de arresto, no desviándose del protocolo del capitán, pero optimizándolo de maneras que solo alguien con su experiencia podía hacer. El FA-18 de la teniente Commander Chen se aproximó. Todos en cubierta contenían la respiración. El avión tocó la cubierta con un impacto más fuerte de lo ideal. El tren de aterrizaje dañado protestó con un chirrido metálico que hizo que varios técnicos se estremecieran. Por un momento horrible, pareció que el avión se desviaría hacia el lado, lo que en un portaaviones significa una catástrofe potencial de millones de dólares y vidas en riesgo. Pero el gancho de cola se enganchó en el cable de arresto, exactamente donde Maverick había calculado que lo haría. El cable se tensó. El avión frenó con violencia, pero dentro de los parámetros seguros, y se detuvo a solo metros del borde de la cubierta. Un aterrizaje exitoso. Técnicamente perfecto, según el protocolo del capitán Vance. En el puente de comando, el capitán sonrió con satisfacción. Su procedimiento había funcionado. Ordenó que todo quedara registrado en el log oficial como una validación de su nuevo protocolo. Pero lo que él no vio, lo que las cámaras no capturaron, fue el momento en que el jefe Maverick, después de que la teniente Commander Chen saliera de su avión temblando, pero ilesa, tuvo que apoyarse contra un panel de control por un momento. Sus manos, normalmente firmes como el acero, temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la descarga de adrenalina que viene cuando sabes que acabas de prevenir un desastre por milímetros. El cabo Jenkins se acercó. «Jefe, eso estuvo demasiado cerca». Maverick asintió, recuperando su compostura. «Pero funcionó, porque usted hizo esos ajustes. Si hubiéramos seguido el protocolo del capitán al pie de la letra...» «Seguimos el protocolo del capitán», interrumpió Maverick firmemente. «Y eso es todo lo que necesita saberse». Pero no fue todo lo que el capitán Vance necesitaba saber.
Porque en algún momento, durante la revisión de los datos de telemetría del aterrizaje, un analista de sistemas notó esas pequeñas desviaciones en la configuración de cubierta. Nada grande, nada técnicamente fuera de los parámetros permitidos, pero diferentes de lo que se había ordenado. Y cuando ese reporte llegó al escritorio del capitán Vance al día siguiente, su reacción fue predecible. Furia absoluta. Para Vance, no importaba que el aterrizaje hubiera sido exitoso. No importaba que la teniente Commander Chen estuviera viva y su avión recuperable. Lo que importaba era que alguien había tenido la audacia de mejorar sus órdenes. Alguien había tenido la arrogancia de pensar que sabía mejor que él. Y ese alguien necesitaba ser hecho un ejemplo. Así fue como el jefe Maverick se encontró convocado al puente de comando en medio de la operación de alta visibilidad, con toda la tripulación clave presente para lo que él asumió sería una simple aclaración. No esperaba una ejecución pública. La expulsión del puente fue solo el comienzo. Lo que el jefe Maverick no podía saber en ese momento era que el capitán Vance había decidido que un simple ejemplo público no era suficiente. Necesitaba destruir completamente cualquier autoridad informal que Maverick pudiera tener en la cubierta. Necesitaba demostrar que la experiencia sin rango no valía nada en su barco. Cuando Maverick regresó a la cubierta, encontró que su equipo regular había sido reasignado. En su lugar, había un nuevo oficial de control de cubierta, el teniente Bradley Carson, un graduado reciente de la Academia Naval con exactamente 8 meses de experiencia operacional. Carson era competente dentro de sus limitaciones, pero estaba claramente incómodo con la situación. Todos sabían por qué había sido colocado allí. «Jefe Maverick», dijo Carson con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba su nerviosismo. «He recibido órdenes del capitán Vance de supervisar personalmente todas las operaciones de cubierta. Se le ha asignado a funciones de inspección secundaria». Hizo una pausa, claramente repitiendo palabras que le habían sido dictadas. «El capitán quiere asegurarse de que todos los protocolos sean seguidos exactamente como están escritos, sin improvisaciones no autorizadas». Maverick simplemente asintió. «Entendido, señor». Carson pareció aliviado de que no hubiera resistencia. «Bien, puede comenzar con la inspección del sector Delta. Reporte cualquier anomalía directamente a mí». El sector Delta era la parte menos crítica de la cubierta de vuelo, normalmente asignada a los técnicos más nuevos. Era un insulto sutil, pero claro. El hombre que había sido considerado el mejor Air Boss de toda la flota del Pacífico ahora estaba siendo relegado a trabajo de novato. Pero eso fue solo el primer movimiento. Durante las siguientes horas, Maverick experimentó una serie de pequeñas pero deliberadas humillaciones. Cada vez que ofrecía una observación basada en su experiencia, era ignorada o contradicha públicamente por el teniente Carson, quien claramente estaba siguiendo órdenes de no mostrar ninguna deferencia al veterano degradado. Cuando un técnico joven buscó el consejo de Maverick sobre un problema con un sistema hidráulico, Carson intervino inmediatamente. «Cualquier pregunta técnica debe dirigirse a mí o a los oficiales de ingeniería. El jefe Maverick está aquí solo en capacidad de inspección». Los marineros más veteranos observaban con una mezcla de incomodidad y ira mal disimulada. El sargento maestro Williams, un hombre que había servido en 3 portaaviones diferentes durante su carrera de 25 años, se acercó discretamente a Maverick durante una pausa. «Jefe, esto es una mierda y todos lo sabemos. ¿Quiere que hablemos con el EXO? Esto tiene que violar algún protocolo de...» «No», interrumpió Maverick tranquilamente. «Esto no viola ningún protocolo. El capitán tiene todo el derecho de asignar personal como considere apropiado, pero usted sabe que esto no es sobre protocolos. Esto es personal». «Vance está...» «El sargento Williams». Maverick usó el rango formal deliberadamente. «Tiene trabajo que hacer. Todos lo tenemos». Williams se alejó frustrado pero obediente.
Y esa era la verdadera tortura de la situación. Cada acción del capitán Vance era técnicamente correcta. Estaba dentro de su autoridad, pero todos sabían que la motivación era pura venganza. Era humillación disfrazada de disciplina. La situación empeoró durante la tarde. Se programó una operación de recuperación múltiple. 6 aviones aterrizando en secuencia rápida. Un procedimiento que requería sincronización perfecta y experiencia profunda. El teniente Carson estaba visiblemente nervioso. Maverick, observando desde su posición relegada en el borde de la cubierta, podía ver los pequeños errores acumulándose. La tripulación de cubierta posicionada 5 segundos más lento de lo que debería. Los cables de arresto verificados con menos precisión. La comunicación con los pilotos ligeramente descoordinada. No era nada catastrófico aún, pero Maverick reconocía los signos. Era como ver grietas formándose en una presa. Pequeñas al principio, pero con el potencial de convertirse en una ruptura total bajo presión. Se acercó a Carson discretamente. «Teniente, sugeriría que...» «No necesito sus sugerencias, jefe», cortó Carson, pero su voz tembló ligeramente. «Tengo esto bajo control». Maverick retrocedió. No dijo nada más. Simplemente observó mientras los primeros 2 aviones aterrizaban sin problemas. El tercero tuvo un aterrizaje un poco brusco, nada crítico. El cuarto FA-18 se aproximó con un ángulo ligeramente incorrecto. Era una desviación menor, el tipo de cosa que un Airbus experimentado corregiría instantáneamente con una simple orden de radio. Pero Carson no lo vio hasta que fue casi demasiado tarde. Su orden correctiva llegó 2 segundos tarde, y el piloto tuvo que hacer un abort y dar otra vuelta. Era un procedimiento estándar de seguridad, pero también era extremadamente costoso en términos de combustible y tiempo de operación. En el puente de comando, la voz del capitán Vance crepitó a través de todos los canales de comunicación. Control de cubierta. ¿Qué diablos fue eso? ¿Por qué tuvimos un abort? El teniente Carson, con el rostro pálido, tartamudeó su explicación. El capitán no estaba satisfecho. Esa falta de eficiencia es inaceptable. Cuando ese avión aterrice, quiero un reporte completo de lo que falló. Todos en cubierta sabían exactamente lo que había fallado. Habían reemplazado a un maestro con un principiante y esperaban el mismo resultado. Pero nadie dijo nada. El cuarto avión finalmente aterrizó sin incidentes en su segunda aproximación, pero el daño estaba hecho. El capitán Vance había encontrado otra excusa. 1 hora después, Maverick fue convocado nuevamente, esta vez a la oficina administrativa del barco. Allí encontró al capitán Vance junto con el oficial ejecutivo, el commander Thompson, un hombre que había servido con distinción, pero que claramente se sentía atrapado entre su lealtad al protocolo y su respeto por Maverick. «Jefe Maverick», comenzó el capitán Vance con una frialdad calculada. «He estado revisando su expediente. Es interesante. 23 años de servicio, múltiples commendations, una hoja de servicio que la mayoría consideraría ejemplar». Hizo una pausa deliberada. Pero también notó algo peculiar. Nunca buscó avanzar más allá de su rango actual. ¿Por qué cree que es eso? Era una pregunta trampa, y todos en la habitación lo sabían. Maverick consideró sus palabras cuidadosamente. «Encontré mi lugar en la cubierta, señor. Me sentí más útil allí». ¿Más útil? ¿O simplemente más cómodo? Vance se reclinó en su silla. «Verá, jefe, he conocido a hombres como usted toda mi carrera. Hombres que se contentan con ser grandes peces en estanques pequeños. Hombres que desarrollan una reputación entre sus pares, pero que nunca tienen la ambición, o seamos honestos, la capacidad intelectual para operar en los niveles más altos de comando». El commander Thompson se movió incómodo en su silla, pero no intervino. «Y el problema», continuó Vance, «es que hombres como usted, con su pequeña reputación de cubierta, a veces olvidan que la experiencia operacional no es lo mismo que el entendimiento estratégico. Ustedes ven las tácticas, pero no pueden ver la estrategia. Ven el árbol, pero no el bosque». Maverick mantuvo su rostro completamente neutral.
Sí, señor. Sí, señor. Eso es todo lo que tiene que decir. Vance se inclinó hacia adelante. ¿No va a defender su experiencia? ¿No va a mencionar todas esas misiones que ha coordinado, todos esos pilotos que confían en usted? No veo que eso sea relevante para esta conversación, señor. Exacto. Vance golpeó su escritorio. No es relevante, porque en este barco la única cosa relevante es si puede seguir órdenes sin cuestionarlas, sin mejorarlas, sin pensar que usted sabe mejor. Entonces Vance sacó un documento. Tengo aquí un reporte del incidente de hoy en cubierta. El teniente Carson tuvo un aborto. ¿Sabe quién es mencionado en este reporte como alguien que se acercó al teniente, distrayéndolo momentos antes de la aproximación crítica? Maverick sintió el cierre de la trampa. Yo le ofrecí una observación, señor, pero usted interfirió con un oficial en comando, interrumpió Vance. Usted, después de haber sido específicamente relegado a funciones de inspección, decidió que sabía mejor y ofreció una observación que claramente distrajo al teniente Carson en un momento crítico. Capitán, intervino finalmente el commander Thompson, su voz cautelosa. Con todo respeto, el reporte del teniente Carson no caracteriza la interacción como... El reporte será enmendado, cortó Vance, su mirada fija en Maverick, para reflejar con precisión el nivel de interferencia que ocurrió. Era una mentira abierta y todos lo sabían. Pero era una mentira que el capitán tenía el poder de hacer realidad. Thompson miró a Maverick con algo parecido a la disculpa en sus ojos, pero permaneció en silencio. Jefe Maverick, continuó Vance, está oficialmente bajo revisión disciplinaria. Efectiva inmediatamente. Está suspendido de todas las operaciones de cubierta. Será reasignado a tareas administrativas internas hasta que se complete una investigación formal sobre su conducta. Tareas administrativas internas. En un portaaviones, eso era básicamente un exilio. Significaba estar encerrado en oficinas procesando paperwork, completamente separado de la cubierta que había sido su hogar durante más de 2 décadas. Era una humillación diseñada para romper su espíritu. ¿Entendido, jefe? Sí, señor. Puede retirarse. Y jefe, Vance sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si está considerando presentar una queja o apelar esta decisión, le recuerdo que tiene solo 10 meses para el retiro. Sería una lástima que su expediente tan ejemplar terminara manchado con una disputa disciplinaria. Piénselo bien. Maverick se puso de pie, saludó con precisión militar perfecta y salió de la oficina. En el pasillo afuera tuvo que detenerse por un momento. No de emoción, sino para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. El capitán Vance no solo lo estaba castigando, lo estaba borrando sistemáticamente, eliminando su presencia e influencia del barco. Y lo que era peor, estaba haciéndolo todo dentro de los límites técnicos de su autoridad. No había apelación posible que no pareciera un marinero resentido quejándose de su comandante. No había movimiento que Maverick pudiera hacer sin arriesgar el retiro que había ganado después de 23 años de servicio ejemplar. El sargento maestro Williams lo encontró en el pasillo. Una mirada al rostro de Maverick le dijo todo. ¿Qué tan malo es? Estoy fuera de cubierta, respondió Maverick simplemente. Eso es una locura. Jefe, todos saben que usted es el mejor que tenemos. Si algo grande pasa, si hay una emergencia real, entonces el teniente Carson y su equipo lo manejarán, interrumpió Maverick. Son oficiales capaces. Estarán bien, pero su voz no sonaba convencida y Williams lo supo. Jefe, usted y yo sabemos que bien no es suficiente en un portaaviones. Necesitamos excelencia. Necesitamos... Lo que necesitamos, cortó Maverick con una firmeza inusual, es seguir nuestras órdenes y confiar en la cadena de comando. Eso es todo. Williams asintió lentamente, pero antes de alejarse, dijo, hay una tormenta formándose al sur. Jefe, meteorología dice que no es nada, pero usted sabe que en estas aguas, las tormentas no siempre siguen las predicciones. Si nos alcanza durante operaciones, no me alcanzará. Lo interrumpió Maverick, porque ya no estaré allí
y con eso se alejó hacia las oficinas administrativas internas, hacia su exilio, dejando atrás la cubierta que había sido su vida por más de 2 décadas. No sabía aún que su exilio duraría exactamente 9 minutos antes de que todo cambiara de una manera que nadie, ni siquiera el arrogante capitán Marcus Vance, podría haber predicho. El cielo sobre el USS Valiant se había oscurecido rápidamente. Lo que meteorología había descartado como una perturbación atmosférica menor se había intensificado con la velocidad brutal que solo el Pacífico puede producir. Las olas golpeaban contra el casco del portaaviones con una fuerza que hacía vibrar el metal, y el viento había aumentado a velocidades que hacían peligrosa cualquier operación encubierta. En el puente de comando, el capitán Vance observaba los datos meteorológicos con una expresión que oscilaba entre la irritación y la preocupación calculada. Commander Thompson, ordene el cierre total de operaciones de cubierta. Ningún avión despega o aterriza hasta que esta tormenta pase. Asegure toda la cubierta y reactive los protocolos de clima severo. Sí, señor, respondió Thompson, y las órdenes comenzaron a fluir por todos los canales de comunicación. En cubierta, el teniente Carson y su equipo comenzaron el proceso de asegurar todos los equipos. Los aviones fueron encadenados con cables de acero adicionales. Los equipos móviles fueron almacenados y el personal no esencial fue ordenado a refugiarse en el interior. Pero en una pequeña oficina administrativa, 3 cubiertas debajo del puente, el jefe Maverick escuchó el cambio en los motores del barco, sintió la alteración en el movimiento del casco y supo inmediatamente que algo había cambiado. Se levantó de su escritorio, donde había estado procesando formularios de inventario sin sentido, y se dirigió hacia la cubierta. No como una decisión consciente, sino como un instinto tan profundo que era casi involuntario. Cuando emergió a la cubierta de vuelo, el viento lo golpeó con una fuerza que casi lo desequilibró. La lluvia había comenzado a caer en ráfagas horizontales, y el cielo tenía ese color gris verdoso, enfermizo que los marineros experimentados aprenden a temer. Pero Maverick no estaba mirando el cielo. Estaba mirando hacia el horizonte sur, donde algo en su instinto le decía que debía mirar, y entonces lo vio. Un punto en el radar visual que no debería estar allí. Un helicóptero aproximándose desde el sur, directamente hacia el portaaviones, directamente hacia la tormenta. El teniente Carson también lo había visto. Su voz crepitó por el radio general. Puente, tenemos contacto aéreo no autorizado aproximándose desde el sur. Identificación visual. Helicóptero, posiblemente SH-60. Distancia aproximada 5 kilómetros y cerrando. En el puente de comando el capitán Vance se tensó inmediatamente. ¿A qué? ¿De dónde vino? ¿Por qué no lo detectamos antes? El oficial de radar, el teniente Rodríguez, revisó frenéticamente sus pantallas. Señor, debió haber estado volando extremadamente bajo, justo sobre las olas. Por eso no lo captamos hasta ahora. Está subiendo altitud ahora. Comuníquese con esa aeronave inmediatamente, ordenó Vance. Identifíquese y desvíese. Repito, desvíese. Tenemos cubierta cerrada y condiciones de emergencia meteorológica. El oficial de comunicaciones comenzó a transmitir. Silencio. Intentó de nuevo en todas las frecuencias estándar. Nada. Señor, no responden en ningún canal. El rostro de Vance se oscureció. Entonces es hostil o está en problemas severos. De cualquier manera no puede aterrizar aquí. Ordene a ese helicóptero que se desvíe inmediatamente o tomaremos medidas defensivas. En cubierta, Maverick observaba el helicóptero acercándose. Había algo en su patrón de vuelo, algo en la manera en que se movía a pesar de los vientos cruzados brutales que le resultaba familiar. Entonces lo vio. Un patrón de luces intermitentes desde el helicóptero, un código que nadie había usado en años, un código que oficialmente ni siquiera existía más. Sus manos se movieron antes de que su mente pudiera procesarlo completamente.
Agarró dos bastones de señalización fluorescentes de un gabinete de emergencia y comenzó a hacer señales hacia el helicóptero. No eran señales estándar de la Marina. Eran algo más antiguo, algo de una era diferente de operaciones navales. El teniente Carson lo vio y corrió hacia él. «Jefe Maverick, ¿qué está haciendo? Tiene órdenes de no estar en cubierta durante operaciones y definitivamente no tiene autorización para comunicarse con aeronaves no identificadas». Maverick no se detuvo. Sus brazos continuaron moviéndose en patrones específicos, señales que había aprendido 2 décadas atrás en operaciones que nunca fueron oficialmente reconocidas. «Teniente, necesita despejar el sector Charlie ahora. Esa aeronave va a aterrizar». «Absolutamente no». Carson agarró el brazo de Maverick. El capitán Vance ordenó cubierta cerrada. «Nadie aterriza». En el puente, Vance observaba la escena a través de las cámaras de cubierta con incredulidad creciente. ¿Qué diablos está haciendo Maverick allá abajo? «Commander Thompson, ordene a seguridad que escolten al jefe Maverick fuera de la cubierta inmediatamente. Está interfiriendo con protocolos de emergencia». Pero antes de que Thompson pudiera responder, el oficial de comunicaciones interrumpió. «Señor, el helicóptero está respondiendo, pero no en canales de voz. Está transmitiendo un código antiguo, algo que no he visto en ninguno de mis entrenamientos». «¿Qué código?», exigió Vance. Don Rodríguez revisó rápidamente las bases de datos. «Es un código de unidad de operaciones especiales, señor. Pero según esto, esa unidad fue disuelta en 2003. El código ni siquiera debería estar activo». El helicóptero, ignorando completamente todas las órdenes de desviación, continuó su aproximación. Ahora estaba a menos de 2 kilómetros, y a pesar de la tormenta, volaba con una precisión que sugería un piloto de habilidades excepcionales. «O desesperación absoluta». En cubierta, Maverick había soltado suavemente el agarre de Carson y continuaba sus señales. «Teniente, escúcheme cuidadosamente. Ese helicóptero va a aterrizar aquí quiera o no. La pregunta es si vamos a estar preparados o si va a ser un desastre. Necesito que despeje el sector Charlie y prepare un equipo médico de emergencia». «Equipo médico. ¿Cómo sabe que...?» «Porque ese es el código», interrumpió Maverick. «Esas señales que está enviando. Es un código de extracción de emergencia con bip herido. Alguien importante está en ese helicóptero. Alguien que está herido, y confiaron en que yo estaría aquí para recibirlos». Carson vaciló. Era joven, pero no era estúpido. Podía ver la certeza absoluta en los ojos de Maverick. «Jefe, si hago esto, el capitán Vance me crucificará». «Usted sabe eso». «Lo sé», respondió Maverick con calma. «Por eso voy a hacerlo yo. Usted solo aléjese y deje que sea mi responsabilidad». «No puedo hacer eso, jefe. No puedo simplemente...» El rugido de los rotores del SH-60 Seahawk interrumpió su protesta. El helicóptero había llegado al borde del espacio aéreo, seguro del portaaviones, hovering allí en medio de vientos que debían estar haciendo casi imposible mantener el control. Las manos del piloto debían estar trabajando a niveles sobrehumanos de habilidad. En el puente, Vance estaba ahora gritando directamente por el sistema de comunicación general. «Aeronave no identificada. Este es el capitán Marcus Vance, comandante del USS Valiant. Tiene 10 segundos para identificarse y desviarse o daré autorización para usar medidas defensivas». 10, 9, 8. El helicóptero respondió. Finalmente no con voz, sino con otro código de señales luminosas. Rodríguez lo tradujo con voz temblorosa. «Señor, están transmitiendo código de identificación Oscar Sierra Tango Alpha 77. Según la base de datos, ese es un código de autorización de nivel almirante. ¿Pero qué?», rugió Vance. «Pero ese código pertenece a operaciones clasificadas del Comando de Operaciones Especiales Navales. No tengo autorización para acceder a los detalles completos, señor». Vance se quedó helado por un momento, su certeza tambaleándose. «Un código de almirante. Operaciones especiales clasificadas». Esto estaba saliendo completamente de su control, y lo peor era que no entendía cómo o por qué. En cubierta, Maverick
había comenzado a dirigir el aterrizaje. Sus movimientos eran precisos, económicos, cada señal clara a pesar del viento y la lluvia. Era como ver a un maestro ejecutar una sinfonía. No había duda, no había vacilación, solo competencia pura forjada en 1000 situaciones similares. El SH-60 comenzó su descenso. Era un aterrizaje que desafiaba la lógica en esas condiciones. El viento cruzado estaba en su peor momento. La cubierta se movía con el oleaje. La visibilidad era terrible. Pero el piloto, siguiendo las señales de Maverick con confianza absoluta, lo ejecutó con una precisión quirúrgica. Las ruedas del helicóptero tocaron la cubierta con un impacto sólido. El equipo de seguridad de cubierta, actuando por instinto y entrenamiento a pesar de la confusión, corrió para asegurar la aeronave con cables de anclaje. El rugido de los rotores comenzó a disminuir mientras el piloto apagaba los motores. Y entonces, la puerta lateral del SH-60 se abrió. El capitán Vance había bajado del puente de comando, corriendo por los pasillos con una furia que hacía que la tripulación se apartara de su camino. Emergió a la cubierta justo a tiempo para ver la puerta abrirse. Justo a tiempo para ver al jefe Maverick acercarse al helicóptero. Justo a tiempo para gritar: «Jefe Maverick, está bajo arresto por desobediencia directa y poner en peligro este buque». Maverick se detuvo. Se giró lentamente hacia Vance, pero no dijo nada. Solo señaló hacia la puerta abierta del helicóptero. De la puerta emergió primero un médico naval de combate, moviendo con urgencia profesional. Luego, en una camilla improvisada, un hombre con uniforme naval ensangrentado. Y finalmente, de pie, a pesar de una herida visible en su brazo, un hombre con insignias que hicieron que todos los que las vieron se congelaran instantáneamente en atención. 3 estrellas. Un vicealmirante, el vicealmirante Robert Hawk Harrison, una leyenda viviente en la Marina de los Estados Unidos, comandante de toda la flota del Pacífico, el hombre que había dirigido operaciones clasificadas desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de China Meridional, el hombre cuyo rostro aparecía en los manuales de historia militar, estaba parado en la cubierta del USS Valiant, sangrando, pero con una presencia que hacía que incluso la tormenta pareciera detenerse a su alrededor. Sus ojos, agudos y evaluadores a pesar del dolor evidente, barrieron la cubierta. Se detuvieron en Maverick, y entonces, para el shock absoluto de todos los presentes, el vicealmirante Harrison sonrió. Maverick, su voz era ronca pero clara, sabía que estarías aquí. Sabía que reconocerías el código. El capitán Vance estaba paralizado, su boca abierta, todas sus palabras de furia y condena evaporadas en un instante. El commander Thompson, que había seguido a Vance a cubierta, automáticamente se puso en posición de atención, al igual que todos los demás oficiales presentes. Maverick saludó, un saludo perfecto a pesar de la lluvia y el viento. «Señor, bienvenido a bordo. Tiene heridas que necesitan atención médica inmediata. En un momento», respondió Harrison, su mirada ahora girando hacia el capitán Vance. «Primero, necesito entender algo. Capitán Vance, ¿es usted?» Vance se recuperó rápidamente su entrenamiento y disciplina, tomando el control. Se puso firme y saludó. «Sí, señor. Capitán Marcus Vance, comandante del USS Valiant». «Señor, no estábamos informados de su presencia en esta área de operaciones. Si hubieran sabido, habrían comprometido mi misión», interrumpió Harrison. «Era clasificada y con razón. Pero se complicó. Nos emboscaron durante una inspección de una instalación costera. Mi helicóptero de transporte principal fue dañado y tuvimos que hacer una extracción de emergencia en este SH-60. Hizo una pausa, su mano presionando su brazo herido. Nuestras comunicaciones fueron comprometidas. No podíamos usar canales estándar sin arriesgar la seguridad operacional. Así que usé un código antiguo, un código de una unidad en la que serví hace 20 años. Porque sabía que si había alguien en esta flota que todavía lo recordara, sería... Se giró para mirar directamente a Maverick.
Sería el jefe Petty Officer Jonathan Maverick Hayes, porque él estuvo allí. Él era mi Air Boss en operaciones en el Golfo, cuando yo era solo un commander recién ascendido, aprendiendo cómo dirigir misiones imposibles. El silencio en la cubierta era absoluto. Solo el viento y la lluvia hacían ruido. Harrison continuó, su voz volviéndose más fuerte a pesar del dolor. Capitán Vance, cuando su barco apareció en nuestros radares, supe que teníamos una oportunidad, porque sabía que el jefe Hayes estaba asignado al USS Valiant. Arriesgué un aterrizaje de emergencia en condiciones imposibles porque confiaba en que Maverick estaría en esa cubierta, reconocería el código y haría lo que fuera necesario para traernos a salvo. Se giró de nuevo hacia Maverick. Y no me equivoqué, incluso cuando le ordenaron desviarnos, incluso cuando la cubierta estaba cerrada. Tuviste el código, respondiste y ejecutaste un aterrizaje de emergencia en condiciones que la mayoría de los controladores ni siquiera intentarían. El vicealmirante dio un paso hacia adelante, ignorando el dolor evidente. Capitán Vance, necesito saber algo. ¿Por qué el mejor Air Boss de toda la flota del Pacífico estaba parado en esta cubierta haciendo señales manuales? ¿Dónde estaba su equipo de control de operaciones de cubierta? ¿Por qué no estaba en el puente coordinando esto? Vance abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Cómo podía explicar que había expulsado a Maverick del puente pocas horas antes? ¿Cómo podía explicar que había relegado al hombre que acababa de salvar la vida de un vicealmirante a tareas administrativas por orgullo personal? Harrison observó el silencio y algo en sus ojos se endureció. Ya veo. Commander Thompson, como oficial ejecutivo de este buque, necesito que me proporcione un reporte completo sobre las asignaciones actuales del jefe Hayes. Específicamente, quiero saber por qué no estaba en posición operacional cuando llegamos. Thompson miró a Vance, luego al almirante, claramente atrapado entre lealtades en conflicto. Pero la respuesta fue dada por otro, el teniente Carson, quien dio un paso adelante con una valentía que sorprendió incluso a él mismo. Señor, con su permiso. El jefe Maverick fue relevado de funciones operacionales de cubierta aproximadamente 2 horas antes de su llegada. Había sido asignado a tareas administrativas internas después de una disputa disciplinaria. ¿Una disputa disciplinaria? La voz de Harrison era peligrosamente tranquila. El hombre que acaba de ejecutar un aterrizaje de emergencia imposible, que reconoció un código de operaciones especiales que ni siquiera está en los manuales actuales, que salvó mi vida y las vidas de mi equipo. Ese hombre estaba bajo disputa disciplinaria. El almirante giró hacia Maverick. Jefe, ¿qué hiciste? ¿Golpeaste a un oficial? ¿Desobedeciste una orden directa en combate? ¿Pusiste vidas en peligro? No, señor, respondió Maverick simplemente. Hice ajustes menores a un protocolo de aterrizaje de emergencia para garantizar la seguridad de un piloto. Harrison procesó eso por un momento. Luego miró al capitán Vance con una expresión que hacía que el clima severo pareciera cálido en comparación. Capitán Vance, usted y yo vamos a tener una conversación muy larga después de que me traten estas heridas. Pero por ahora, necesito que entienda algo con absoluta claridad. Dio otro paso, poniéndose cara a cara con Vance. El jefe Jonathan Hayes no es solo un buen Air Boss. Él es la razón por la que estoy vivo hoy. Es la razón por la que docenas de pilotos han regresado vivos de misiones imposibles. Es la razón por la que operaciones que debieron haber sido desastres se convirtieron en leyendas de éxito. El almirante se giró hacia toda la tripulación reunida en cubierta. Hace 20 años, durante una operación clasificada en el Golfo, mi helicóptero fue derribado. Estaba en territorio enemigo, herido, con mi equipo muriendo a mi alrededor. Teníamos un window de extracción de exactamente 90 segundos antes de que las fuerzas enemigas convergieran en nuestra posición. Su voz se volvió más suave, pero de alguna manera más poderosa.
El Air Boss de nuestro carrier en ese momento era un joven Petty Officer Second Class llamado Jonathan Hayes. No usaba el apodo Maverick todavía, pero cuando vio que nuestra extracción estaba fallando y que el piloto de rescate estaba abortando porque las condiciones eran demasiado peligrosas, él hizo algo extraordinario. Harrison miró directamente a Maverick. Tomó el headset del piloto, salió a la cubierta bajo fuego enemigo que estaba alcanzando nuestro carrier y personalmente guió al helicóptero de rescate usando solo señales visuales, porque nuestras comunicaciones habían sido comprometidas. Durante esos 90 segundos, él estuvo completamente expuesto, completamente vulnerable, pero sus manos nunca temblaron. Sus señales nunca vacilaron. El almirante hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. 3 hombres salieron vivos de ese desierto ese día porque un petty officer decidió que su vida valía menos que las nuestras. Yo era uno de esos 3 hombres, y desde entonces he seguido la carrera del jefe Hayes con gran interés. He observado cómo ha salvado vidas una y otra vez, cómo ha entrenado a la siguiente generación de controladores de cubierta, cómo ha perfeccionado técnicas que ahora se enseñan en Pensacola. Se giró de nuevo hacia Vance. Así que cuando le digo que ha cometido un error crítico al marginar a este hombre, no estoy hablando como un almirante ofendido. Estoy hablando como alguien cuya vida depende literalmente de la competencia y el juicio del jefe Hayes. El médico naval finalmente intervino. Almirante Harrison, señor, necesito tratar esas heridas ahora. Harrison asintió, pero mantuvo su mirada en Vance. Capitán, efective inmediatamente. El jefe Hayes es restaurado a plena capacidad operacional. Más que eso, quiero que sea su asesor principal en todas las operaciones de cubierta hasta nuevo aviso. No es una sugerencia. Vance, con el rostro pálido y la humillación evidente en cada línea de su cuerpo, apenas pudo articular sí. Señor, mientras el equipo médico comenzaba a escoltar al almirante Harrison hacia la enfermería, él se detuvo una vez más junto a Maverick. Extendió su mano no herida. Gracias, jefe. Una vez más, me salvaste la vida. Maverick estrechó su mano. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. No, respondió Harrison con una pequeña sonrisa. Estabas siendo un héroe, como siempre. La diferencia es que algunos de nosotros sabemos reconocerlo. Y con eso, el vicealmirante fue llevado al interior del barco, dejando en la cubierta un silencio absoluto roto, solo por la tormenta que ahora comenzaba a amainar. El capitán Vance se quedó parado allí, rodeado por su tripulación, sabiendo que cada uno de ellos había presenciado su humillación total. No había sido gritado, no había sido oficialmente reprendido, pero lo que acababa de suceder era peor que cualquier castigo formal. Había sido revelado, completamente y sin ambigüedad, como un hombre que valoraba el protocolo sobre la competencia, el rango sobre el mérito, y su propio ego sobre las vidas de su tripulación. Lentamente, sin una palabra, se giró y regresó hacia el puente. Pero antes de desaparecer por la escotilla, se detuvo brevemente. Sin girarse, sin mirar a nadie, dijo en voz baja pero clara: Jefe Maverick, preséntese al puente de comando cuando esté listo. Necesito revisar todos los protocolos operacionales con usted. No era una disculpa, pero era lo más cerca que un hombre como Marcus Vance podría llegar a admitir que estaba equivocado. 3 días después de la tormenta, el USS Valiant navegaba bajo cielos despejados y mares tranquilos. En el puente de comando, la atmósfera había cambiado de maneras sutiles, pero profundas. El capitán Vance aún comandaba con su característica precisión y autoridad, pero había una diferencia notable. Ahora escuchaba. El jefe Maverick estaba de nuevo en su posición como asesor principal de operaciones de cubierta, pero las cosas no habían regresado simplemente a como eran antes, habían evolucionado. El teniente Carson, quien había mostrado notable valentía al hablar frente al vicealmirante, ahora trabajaba directamente bajo la mentoría de Maverick, aprendiendo no solo los protocolos escritos,
sino la sabiduría no escrita que solo viene de décadas de experiencia real. El Commander Thompson había convocado una reunión privada con Maverick el día después del incidente. En esa conversación, Thompson había revelado algo que Maverick no sabía. Jefe, intenté intervenir múltiples veces durante esas 24 horas. Intenté hablar con el capitán sobre su decisión de marginarlo, pero tengo que ser honesto, no tuve el coraje de presionar lo suficiente. Dejé que mi miedo a confrontar mi superior pesara más que hacer lo correcto. Y casi cuesta la vida del almirante Harrison. Maverick había respondido con su característica gracia. Commander, usted está en una posición imposible. Yo entiendo la presión de la cadena de comando. Lo que importa es que cuando llegó el momento crítico, todos hicimos nuestro trabajo. Pero Thompson no había quedado satisfecho con esa absolución fácil. No, jefe, no todos hicimos nuestro trabajo. Usted hizo su trabajo a pesar de ser activamente obstaculizado. Hay una diferencia. Y necesito aprender de eso. Las consecuencias para el capitán Vance habían llegado de manera oficial 3 días después del incidente. Un helicóptero de transporte había aterrizado, trayendo a un contraalmirante de recursos humanos de la flota del Pacífico. La reunión entre el contraalmirante, el vicealmirante Harrison, ahora recuperado de sus heridas menores, y el capitán Vance había durado 4 horas. Nadie sabía exactamente qué se había dicho en esa reunión, pero los resultados fueron claros. El capitán Vance permanecería como comandante del USS Valiant, pero sería sometido a una revisión de liderazgo y se le asignaría un mentor de comando experimentado. Su expediente personal recibiría una nota formal que, aunque no era oficialmente punitiva, todos sabían que significaría el fin de sus aspiraciones a almirante. Para un hombre como Marcus Vance, cuya identidad completa estaba envuelta en su carrera ascendente, esto era devastador. Pero curiosamente, en las semanas que siguieron, algo comenzó a cambiar en él. La rigidez extrema se suavizó ligeramente. La necesidad compulsiva de controlar cada detalle comenzó a ceder a una confianza más genuina en su tripulación. Una tarde, una semana después del incidente, el capitán Vance convocó al jefe Maverick a su oficina personal. Era un espacio austero, decorado solo con algunos certificados enmarcados y una fotografía de Vance graduándose de la Academia Naval. No había fotos personales, no había recuerdos de las personas cuyas vidas había tocado, solo logros profesionales. Jefe Hayes, comenzó Vance usando el nombre real de Maverick por primera vez. Siéntese, por favor. Maverick se sentó, manteniéndose profesional pero no rígido. Vance miró por la ventana de su oficina por un largo momento antes de hablar. He pasado mucho tiempo pensando en lo que sucedió, revisando mis decisiones, mis motivaciones, y he llegado a algunas conclusiones incómodas. Se giró para mirar directamente a Maverick. Fui a la Academia Naval, siendo el primero en mi clase en la secundaria. Me gradué con honores. Cada posición que he tenido, cada comando, he sobresalido según todas las métricas medibles. Y en algún lugar del camino comencé a creer que esas métricas lo eran todo. Que el rango significaba automáticamente competencia superior. Que el protocolo era más importante que el juicio. Hizo una pausa. Lo que no me di cuenta fue que me había convertido exactamente en el tipo de oficial que solía despreciar cuando era un joven teniente. Los oficiales que valoraban su carrera sobre su tripulación, que veían a los marineros experimentados como amenazas a su autoridad en lugar de activos invaluables. Vance tomó un sobre de su escritorio. Esto es una carta de disculpa formal. Será archivada en su expediente, eliminando cualquier marca negativa de estos incidentes. Pero más importante que eso, se detuvo, luchando visiblemente con las palabras. Necesito decirle personalmente, estaba equivocado, profundamente, peligrosamente equivocado. Y mi error casi costó vidas, incluyendo la del vicealmirante Harrison. Maverick tomó el sobre, pero no lo abrió. Capitán, aprecio esto. Pero no necesito una disculpa formal. Tal vez no, respondió Vance, pero yo necesito darla.
Porque si no reconozco esto completamente, nunca podré ser el tipo de comandante que esta tripulación merece. Hubo un silencio largo, no incómodo, sino reflexivo. Finalmente Maverick habló. Capitán, si me permite, he servido bajo muchos comandantes en mis 23 años. Algunos fueron brillantes, algunos fueron promedio, algunos fueron terribles. Pero los mejores comandantes que conocí no fueron los que nunca cometieron errores. Fueron los que supieron reconocerlos y aprender de ellos. Vance asintió lentamente. Jefe Hayes, tengo una pregunta personal. ¿Por qué nunca buscó una comisión? Con su experiencia, sus habilidades, fácilmente podría haber sido oficial. Podría haber sido un comandante usted mismo. Maverick sonrió ligeramente. Porque encontré mi lugar, señor. En cubierta, con mis manos en el trabajo real, es donde puedo hacer la mayor diferencia. Los galones en mi manga nunca fueron tan importantes como saber que los pilotos confían en mí para traerlos a casa. Ese es el rango que realmente importa en mi mundo. Esa es una filosofía que debí haber entendido antes, admitió Vance. El verdadero liderazgo no está en el título, está en el impacto. Maverick se puso de pie para salir, pero Vance lo detuvo con una pregunta más. Una última cosa. Cuando vio ese helicóptero aproximándose, cuando reconoció el código antiguo, ¿tuvo alguna duda? ¿Algún momento en que pensó en simplemente seguir las órdenes y dejar que se desviara? Maverick consideró la pregunta seriamente. No, señor, no tuve duda, porque ese código significaba que alguien estaba en peligro, alguien que confiaba en que yo estaría allí. Y cuando alguien confía su vida a ti, no hay rango, no hay protocolo, no hay orden que pueda ser más importante que honrar esa confianza. Incluso si significaba arriesgar su carrera, su retiro, su reputación. Incluso entonces, señor, porque al final del día, cuando me retire y mire atrás a mi carrera, no voy a recordar los galones o las commendations. Voy a recordar a las personas que regresaron a casa con sus familias, porque hice mi trabajo bien. Ese es el legado que importa. Después de que Maverick salió, el capitán Vance se quedó solo en su oficina, mirando esos certificados enmarcados en sus paredes. Y por primera vez en su carrera, se preguntó si había estado persiguiendo las cosas equivocadas. En la cubierta de vuelo, la vida había regresado a su ritmo normal, pero con un cambio fundamental. Los marineros jóvenes ahora miraban al jefe Maverick no solo con respeto profesional, sino con algo más profundo, la comprensión de que estaban siendo entrenados por alguien verdaderamente excepcional. El cabo Jenkins, quien había presenciado todo el drama desarrollarse, le había dicho a su compañero de litera: ¿entiendes ahora por qué el jefe es el jefe? No es solo que sepa qué hacer, es que sabe quién es, y ninguna cantidad de humillación o injusticia puede cambiar eso. Esa noche, durante la cena en el comedor de la tripulación, algo inusual sucedió. El capitán Vance, quien normalmente comía solo en su camarote o con oficiales superiores solamente, entró al comedor principal. La conversación disminuyó cuando los marineros lo notaron. Vance tomó su bandeja y, para el shock visible de todos, se sentó en una mesa con marineros regulares, incluyendo algunos del equipo de cubierta de Maverick. No fue una gran demostración. No hubo discursos, solo un comandante comiendo con su tripulación, haciendo preguntas reales sobre sus trabajos, escuchando sus preocupaciones, comenzando el largo proceso de reconstruir el tipo de respeto que no puede ser ordenado. El sargento maestro Williams, observando desde otra mesa, le murmuró al jefe Maverick: ¿crees que va a durar el cambio en Vance? Maverick observó al capitán interactuar con la tripulación por un momento antes de responder. No lo sé, sargento. Cambiar quién eres fundamentalmente es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Pero el hecho de que lo esté intentando, eso significa algo. ¿Suficiente? Solo el tiempo lo dirá.
Pero le daré esto. Tomó más coraje para Vance sentarse en esa mesa esta noche de lo que tomó para mí desafiar sus órdenes en cubierta. Yo estaba haciendo lo que sé hacer. Él está tratando de aprender algo completamente nuevo. 2 meses después del incidente con el SH-60, el USS Valiant completó su despliegue y regresó a San Diego. En el muelle, familias esperaban ansiosas la reunión con sus seres queridos. Entre la multitud estaba una figura distinguida, el vicealmirante Robert Harrison, ahora completamente recuperado, quien había insistido en estar presente para el regreso del barco. Cuando Maverick bajó por la rampa, Harrison estaba allí para saludarlo. «Jefe Hayes, tengo algo para ti». Extendió una caja pequeña. Dentro había una medalla, la Navy and Marine Corps Commendation Medal, con un apéndice para valor. «Almirante, yo solo... hiciste tu trabajo», interrumpió Harrison con una sonrisa. «Sí, ya sé, pero resulta que tu trabajo salvó la vida de un vicealmirante y su equipo, y lo hiciste bajo circunstancias que hubieran hecho que la mayoría de las personas se rindieran. Eso merece reconocimiento formal». Luego, su expresión se volvió más seria. «Jefe, también vengo con una propuesta. Estoy estableciendo un nuevo programa de entrenamiento avanzado para controladores de cubierta en Pensacola. Quiero que seas el instructor principal. Sería una posición de short duty, no más despliegues. Y vendrías con una promoción a Senior Chief». Era la oferta de ensueño. Reconocimiento, promoción, la oportunidad de impactar toda la próxima generación de controladores de la Marina y no más meses en el mar lejos de casa. Maverick miró hacia el USS Valiant detrás de él, hacia la cubierta de vuelo que había sido su hogar durante tanto tiempo. Luego miró de regreso a Harrison. «Almirante, es un honor que ni siquiera puedo expresar, pero... ¿o puedo tomar un tiempo para pensarlo? Hay gente en ese barco, jóvenes como el teniente Carson y el cabo Jenkins, que todavía están aprendiendo. Y el capitán Vance está cambiando, creciendo. Me gustaría estar allí para ver cómo termina esa historia». Harrison rió, un sonido genuino de respeto y comprensión. «Eso es exactamente la respuesta que esperaba de ti, jefe. La oferta permanece abierta. Cuando estés listo, el puesto es tuyo». 6 meses más tarde, el USS Valiant estaba nuevamente en mar abierto. En el puente de comando, el capitán Vance supervisaba una operación compleja de recuperación de múltiples aeronaves. Pero esta vez, cuando el jefe Maverick ofreció una sugerencia basada en las condiciones cambiantes del viento, Vance no lo desestimó. En cambio, consideró la recomendación, hizo una pregunta clarificadora y luego implementó el ajuste. El teniente Carson, ahora notablemente más confiado y competente después de meses de mentoría directa de Maverick, ejecutó la operación Flawlessly. Cuando el último avión aterrizó de manera segura, Vance hizo algo que habría sido impensable meses atrás. Activó el intercom de toda la nave y públicamente reconoció el excelente trabajo del equipo de cubierta. Mencionando específicamente al jefe Maverick y al teniente Carson por nombre, era un gesto pequeño. Pero para una tripulación que había presenciado la humillación pública de Maverick meses atrás, era profundamente significativo. Era la evidencia visible de que incluso los hombres más rígidos pueden aprender, pueden crecer, pueden cambiar. Esa noche, Maverick estaba en su lugar favorito, la cubierta de vuelo después del anochecer, cuando todas las operaciones habían terminado y la cubierta estaba tranquila. El capitán Vance, haciendo uno de sus ahora regulares recorridos personales del barco, lo encontró allí. «Hermosa noche», comentó Vance, parándose junto a Maverick en la barandilla. «Sí, señor, lo es». Permanecieron en silencio por un momento. 2 hombres de mundos muy diferentes, unidos ahora por una comprensión mutua, ganada con dificultad. «Jefe», comenzó Vance finalmente, «he estado pensando en escribir un paper sobre el liderazgo adaptativo para la Naval War College Review. Me preguntaba si estarías dispuesto a colaborar, no como un subordinado, sino como coautor. Creo que tu perspectiva desde la cubierta, combinada con mi perspectiva desde el comando, podría ofrecer algo valioso para la próxima generación de oficiales». Maverick giró para mirarlo,
sorprendido. Capitán, yo no soy académico. No tengo un título universitario. Apenas terminé la secundaria antes de alistarme. Exactamente, respondió Vance. Los académicos tenemos demasiados títulos y muy poca experiencia real. Necesitamos voces como la tuya en la conversación sobre cómo debería ser realmente el liderazgo naval. ¿Qué dices? Maverick consideró por un momento, luego sonrió. Señor, estaría honrado. Mientras los dos hombres regresaban al interior del barco, hablando sobre conceptos de liderazgo y lecciones aprendidas, el USS Valiant continuó su viaje por aguas oscuras. En el puente, el oficial de guardia notó la conversación entre el capitán y el jefe a través de las cámaras de cubierta y sonrió. Le susurró a su compañero de guardia: ¿Sabes qué? Creo que finalmente tenemos el barco que merecemos tener, y en algún lugar en las profundidades del Pacífico, en otros portaaviones y destructores, en bases navales y comandos alrededor del mundo. Otros Mavericks silenciosos continuaban